Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Quienes deseen hacerlo durante la transmisión, lo pueden hacer a través del Super Chat. Muchas gracias. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar, reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unidad del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, bienvenidos a esta asamblea, a esta eclesia, se decía en griego, a esta reunión, a esta iglesia, a esta comunidad, para celebrar nuestra fe, para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y a través de Él presentar nuestras peticiones y acciones de gracias a Dios nuestro Padre Todopoderoso. La vida es como un gran periódico en donde encontramos buenas noticias, pero también no faltan algunas cosas lamentables, alguna cuestión de la naturaleza, alguna insurrección en algún lugar, algún desencuentro entre los países. Y bueno, en medio de estas circunstancias, nosotros siempre tenemos la oportunidad de tomar la mano de Dios. Por eso en esta Santa Misa ofrecemos las acciones de gracias de ustedes, quienes cumplen un aniversario, quienes cumplen años, quienes acaban de tener un niño, quienes acaban de embarazarse, pero también nos unimos con aquellas personas que lamentablemente acaban de recibir una mala noticia, acaban de tener una pérdida o bien alguna desgracia. En todo momento, unidos en oración, en las luces y en las sombras. Hemos llegado ya al 33 domingo ordinario. ¿Cuántos domingos ordinarios tiene el año? 33. Por lo que el próximo domingo será la fiesta de Cristo Rey y con esto estaremos terminando el año litúrgico para comenzar pronto un nuevo año. Así es el tiempo no espera, el tiempo avanza y por eso hay que tratar de aprovecharlo de la mejor manera, sobre todo con conciencia y responsabilidad. Por lo tanto, antes de acercarnos al altar del Señor, en el que les doy la bienvenida a todos los que nos siguen en México, Estados Unidos, Canadá, toda la parte del sur de América o de otras partes del mundo, los invito a que pidamos perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestras ofensas, para que Él nos ayude a no repetirlas. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí
ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y ahora, con la alegría de sabernos hijos de Dios, glorificamos a Dios con el canto de gloria. Gloria a Dios en el cielo. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman Él. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Malaquías. Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta lectura con el Salmo 97. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor al son del arpa. Aclamemos al son de los clarinetes al Señor, nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Salvador. Alégrese el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan, que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Toda la tierra ha visto al Salvador. Regocíjense todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Toda la tierra ha visto al Salvador. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer.
Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme, para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez: el que no quiera trabajar, que no coma. Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes, sin hacer nada y además entrometiéndose en todo. Les suplico a esos tales y les ordenamos, de parte del Señor Jesús, que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto, ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Queridas hermanas y hermanos, ¿qué es lo que no se acaba en esta vida terrena? Todo es pasajero. Por eso la Biblia nos dice la palabra vanitas, que significa vanidad, o todo es pasajero. Centrar la atención en lo que se va a acabar únicamente no es lo correcto, sino más bien poner nuestra atención en aquello que trasciende. Por eso, cuando está terminando el año litúrgico, la Iglesia siempre pone algunas lecturas bíblicas que nos hablan del fin del mundo. ¿Por qué? Pues porque tarde o temprano este sistema planetario, alguna parte del universo tendrá que cambiar para dar origen a otras cosas y finalmente incluso todo lo que es el mundo material desaparecerá en algún momento.
Lo importante es entender lo que nos decía Cristo en el Evangelio. Cristo decía, habrá guerras, habrá terremotos, habrá cosas extraordinarias en la naturaleza, pero ahí den ustedes testimonio, no de miedos, sino de sabiduría, de saber enfrentar las cosas, de tratar de evitar calamidades. Pero Cristo también dice que para los cristianos, para los que defendemos el bien, la justicia, siempre habrá persecuciones, siempre habrá incluso muerte, habrá cuestiones que quieran limitar y callar la palabra de Dios. Y Cristo vuelve a insistir, den testimonio. Esto significa que tanto ustedes como yo, cuando nos va bien o cuando estamos enfermos, tenemos que dar testimonio. En momentos en que todo parece bien, pero cuando hay pandemia, cuando hay alguna dificultad, cuando nos estamos quizás acercando a la muerte, tenemos que dar testimonio. ¿Por qué? Porque dar testimonio significa Dios está conmigo, yo estoy con Él y en cualquier momento, en cualquier circunstancia, puedo sentirme tomado de la mano de Dios. Sin embargo, San Pablo toca hoy un tema muy interesante porque los habitantes de Tesalónica pensaban que ya se iba a acabar el mundo. ¿Y qué es lo que hicieron? En lugar de aprovechar para decir, hombre, si ya es lo último, lo gozo, como aquellos muchachos que les dicen, es el último día de vacaciones en la playa, ¿qué hacen? Pues ya no hacemos nada. Al contrario, se meten al mar, se meten a la alberca, corren por la arena, están aprovechando al máximo hasta el final. No, allá en Tesalónica lo que hicieron es, bueno, pues como ya se va a acabar el mundo, pues ya mejor no trabajamos. Y San Pablo les da una llamada de atención bastante fuerte. Vamos a meternos en el tema del día de hoy. Fíjense que la segunda lectura de hoy, San Pablo nos enseña el valor del trabajo, pero no solo como algo que sirve para pasar el tiempo, sino especialmente para desarrollar nuestra creatividad, poner en práctica nuestras habilidades, dones y conocimientos en favor de los demás y de esa manera dar un servicio y ayudar a transformar el mundo. También menciona que el trabajo es el medio digno y responsable para obtener los recursos necesarios como el alimento y habla fuertemente en contra de los que quieren vivir a costa del trabajo de los demás sin comprometerse a ser parte de la vida social, diciendo San Pablo que si no quieren trabajar, que no coman. Palabras duras en las que, por cierto, no entran niños ni personas enfermas o muy mayores porque ellos requieren del apoyo de la comunidad. Las palabras de San Pablo, el que no quiera trabajar, que no coma, van dirigidas a quienes pueden trabajar y prefieren no hacerlo para vivir a costa de los demás. Palabras que se pueden aplicar en todas las épocas porque incluso actualmente hay hijos en edad de trabajar y con posibilidades de hacerlo, pero que prefieren vivir mantenidos por sus padres, que malamente lo hacen, confundiendo el amor con soportar el abuso. Hijos que actualmente viven de la pensión de sus padres y que esperan que se mueran para gozar de la herencia, si no es que les quitan sus bienes antes. Jóvenes que podrían trabajar o estudiar como trabajo, porque el estudio también es un trabajo, para prepararse, pero no lo hacen porque prefieren que papi gobierno los mantenga con programas que los mantienen a costa del trabajo de otros ciudadanos que sí trabajan. Ladrones que en lugar de trabajar prefieren asaltar y robar a mujeres y hombres que han ganado su semana o quincena con mucho esfuerzo. Lamentablemente, muchas de esas actitudes que acabo de mencionar inician en casa con una mala educación, con un mal mensaje y una mala actitud de algunas mamás o papás que les han dado todo a sus hijos sin que hagan el menor esfuerzo. Les dan ropa sin exigirles que la cuiden. Les dan los útiles escolares sin exigirles que los aprovechen. Les preparan y sirven la comida sin exigirles que por lo menos ayuden a poner la mesa, los cubiertos, que recojan la mesa o laven por lo menos su plato. Les cumplen caprichos de comprarles ropa de marca,
pero no les enseñan a que marquen su corazón con agradecimiento, respeto y compromiso. En muchos hogares, la única que trabaja y tendría derecho a comer de su trabajo es la madre. Y curiosamente, a ella ni siquiera los domingos le ayudan su esposo y sus hijos. Qué hermoso es, en cambio, cuando desde el hogar se aprende a trabajar en familia, en conjunto, por el bien de todos, y todos gozan el pan y el alimento que merecen por su trabajo. Por otra parte, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús que ha llegado a Jerusalén con sus discípulos para cumplir con lo que exigían las principales fiestas judías, que se celebraran en esa ciudad santa donde estaba el templo que se construyó sobre la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, todas las principales fiestas. Aquel primer templo de Jerusalén lo había construido Salomón, hijo del rey David, hacia el año 1000 a.C., pero lamentablemente fue destruido en el año 587 a.C. por Nabucodonosor y los neobabilonios cuando destruyeron Jerusalén y llevaron a los judíos al exilio. Así que el primer templo que construyó Salomón, nuestro Señor Jesucristo, nunca lo conoció. Después de aquel exilio, los judíos regresaron a Jerusalén y pudieron reconstruirlo un poco, pero para el tiempo del nacimiento de Cristo, el rey Herodes, a quien le gustaban las grandes construcciones, lo amplió y embelleció a tal grado que su tamaño al frente, fíjense, era comparado con el de 3 campos de fútbol juntos a lo largo. ¿Conocen un campo de fútbol? Bueno, ahora multiplíquenlo por 3 y de ese tamaño era precisamente el conjunto del templo. Esto hacía que todos los que llegaban a Jerusalén se quedaran admirados al verlo cuando llegaban desde el Monte de los Olivos, porque uno llega a Jerusalén por el Monte de los Olivos y ahí enfrente aparece la explanada del templo. Imagínense, todos los que llegaban a Jerusalén decían, ¡ah, caray! Sobre todo porque en aquel tiempo las casas eran construcciones muy pequeñitas, de 1 piso, de 2 pisos si acaso, y el templo tenía simplemente una puerta que medía casi 10 metros. Eso mismo le pasó a Jesús desde que era niño, admirarse. Y eso mismo les pasó a los discípulos en el texto que hemos escuchado hoy. Contemplan admirados las piedras y ofrendas que adornan el templo. Esa majestuosa construcción que debía significar el amor a Dios, el cumplimiento de la justicia y de la unidad de la fe, pero que para algunos lamentablemente se había convertido en motivo de orgullo, presunción y falsa seguridad nacional. ¿Por qué? Porque los judíos se sentían orgullosos de ellos como el único pueblo amado por Dios. Y el templo lamentablemente se había convertido también para los vendedores en una cueva de ladrones. Así que, ¿de qué servía un templo que había perdido su finalidad fundamental? Es terrible, a propósito de esto, que las edificaciones que fueron creadas para un fin pierdan su identidad. Y ese es el primer mensaje del Evangelio. Por lo tanto, tenemos que luchar para que el hogar siga siendo punto de amor, reunión y convivencia de la familia. Luchar para que las escuelas sigan siendo lugar de enseñanza de valores, convivencia y respeto, y no lugares de división y pleito. Que los templos sigan siendo lugar de oración, alabanza, reunión y ayuda mutua a través de la caridad, y no lugares de superstición, ceremonias vacías o ritos vacíos, como el de aquellas quinceañeras que solamente quieren la fiesta, pero no viven los valores del Evangelio. Como aquellas parejas que quieren casarse solamente para cumplir y que salgan las fotos muy bonitas, pero ni siquiera tienen un acercamiento a la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que luchar para esto. Que las calles sigan siendo lugar de libre tránsito, seguro para todos, y no propiedad de mafias o del crimen organizado. Que los lugares o palacios de gobierno sigan siendo lugares donde se gobierna para todos, no solamente para unos, donde se cumplen y se hacen cumplir las leyes
y no lugares de prepotencia, discriminación, corrupción, donde solo es válido el interés personal y egoísta de quienes los ocupan, e incluso de que los cuarteles del ejército sigan siendo lugares donde los militares entienden que hay que defender y seguir a la República, no al presidente. ¿Por qué? Porque el presidente va de paso. La República está representando a todos. Por eso, la mirada de Jesús va más allá de la simple apariencia de templo. Aunque es hermoso, Jesús ve detrás de esas piedras la corrupción en que han caído las autoridades del templo y cómo la institución, el Sanedrín, que era la autoridad máxima de los judíos, formada por 70 rabinos más el sumo sacerdote, se había alejado del proyecto de Dios. Sí, Jesús dice, qué maravillosa construcción, pero qué pena que la construcción no esté representando lo que está pasando dentro de ella. Por su acción profética, Jesús no duda en denunciar esta situación aún a costa de su vida. Por eso dice, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Con esto, Jesús anuncia que los romanos destruirán Jerusalén en el año 70, apenas unos 37 años después de su muerte y resurrección. Y Jesús advierte que el fin del mundo edificado sobre la violencia y la mentira aún no ha llegado, pero está en germen. Por eso, Jesús invita a sus discípulos a estar vigilantes y a no caer en falsos mesianismos. Dice, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Por eso, cuando se apareció un tal John Smith, que dijo que ya se iba a acabar el mundo, los cristianos no le hicimos caso. Por eso cuando se aparecieron otros grupos fundadores de otras comunidades religiosas que decían que el mundo ya se iba a acabar, nosotros no le hicimos caso. Por eso cuando apareció la supuesta profecía maya que hablaba del fin del mundo, nosotros no le hicimos caso. Bueno, eso espero, porque no faltará algún católico no bien informado que hasta se haya atormentado porque se iba a acabar el mundo. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es hacerle caso a las palabras de Jesús. Jesús, por otra parte, invita a los apóstoles y a nosotros a que no caigamos en el pánico. No dejemos que el pánico nos domine ante situaciones de guerra, hambre, enfermedad y muerte, ni en pandemia. Yo no sé por qué la gente en momentos difíciles pierde la fe. Se les olvida que en todos los tiempos ha habido momentos difíciles, incluso en los momentos familiares. Y es ahí cuando más fe debemos tener. Es cierto que las guerras, es cierto que los desencuentros atemorizan al ser humano, pero eso no significa que sea el fin del mundo. Basta ver un poquito la historia. Momentos de peste, momentos de guerras, momentos de desencuentros terribles. ¿Y qué pasó? ¿Se acabó la humanidad? No. Por lo tanto, hay que tener fe. Y por si lo que decía Jesús fuera poco, Él insiste en que nos mantengamos firmes y demos testimonio en medio de las persecuciones que de hecho comenzaron a los pocos días de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso el Evangelio dice, antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Y así fue. El primer mártir cristiano fue el joven Esteban y el primer apóstol obispo martirizado, Santiago apóstol. Estas palabras seguramente fueron muy fuertes para los apóstoles y no sabremos qué cara habrán puesto al escuchar al Señor. Probablemente fueron rostros de asombro o terror, pero Jesús los consuela y alienta diciendo, grábense bien, que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias
a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y al final, todavía, Jesús les habla de las traiciones, odios y muertes que enfrentarán por su causa, pero insiste nuevamente en el cuidado, la atención y esperanza que viene de Dios. Dice, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Con esto lo que está diciendo es, no se cae un cabello de la cabeza de nadie sin que Dios lo apruebe. Es decir, todo tiene un porqué en esta historia, aunque a veces no lo entendemos. Las palabras de Jesús nos recuerdan que hay ocasiones en que nos desanimamos porque sentimos que el mundo se autodestruye, como la situación actual de México con tanta corrupción en todos los niveles, personal, familiar, comunitario, gubernamental, con el aumento de la fuerza del narcotráfico y la debilidad para combatirlo, con las mentiras que se van descubriendo a través de los hackeos. Pero Dios nos anima a no perder el ánimo y continuar luchando por la construcción de su reino, porque finalmente los narcotraficantes no son eternos, porque tampoco los gobernantes son eternos, porque tampoco el presidente es eterno. Todo cambia, todo puede transformarse. Si bien puede haber momentos terribles, también puede haber momentos maravillosos. Que el Señor nos dé su gracia para que sepamos discernir los signos de los tiempos, hagamos a un lado aquello que nos trae muerte y pongamos la fe y la esperanza solo en Cristo Jesús, el nuevo templo del Espíritu, porque todos, este mundo, tarde o temprano, pasará para dar solo lugar a lo que merece vivir eternamente. ¿Y qué es lo que merece vivir eternamente? El amor, principalmente el amor de Dios y hacia Dios. Y una última palabra, ya que Jesús nos habla del templo, habrá que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo de nuestros templos? Ojalá que los tengamos en buen estado, bien restaurados, pero que sigan siendo signo de unidad, un lugar de oración, un lugar de esperanza, un lugar donde la comunidad se reúne para aprender y también para ayudar en las necesidades a los demás. Por esto, cada domingo en el ofertorio, ustedes traen un poco de despensa. ¿Para qué? Para que esta despensa se reparta a lo largo del mes con los más necesitados. En cualquier momento, persecución, violencia, calamidad, desastre natural, agonía, tenemos que dar testimonio. Y ahora nos ponemos de pie para renovar nuestra fe. Ahora voy a hacer el credo en forma dialogada. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. Y ahora, en esta jornada mundial de los pobres, presentemos con fe nuestras plegarias a Dios, el Padre de todos, diciendo: Padre, escúchanos. Todos, Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que el Señor multiplique el número de fieles que, abandonando todas las cosas, se consagran exclusivamente a Él en la vida religiosa, oremos. Padre, escúchanos. Por los jefes de las naciones, para que Dios, a quien ha de servir los poderes humanos, les conceda buscar la voluntad divina, temer a Dios en el cumplimiento de su misión y acertar en sus decisiones, oremos. Padre, escúchanos. Por los pobres, para que encuentren en nosotros la presencia del amor de Dios que no les abandona, oremos. Padre, escúchanos. Por los ricos de este mundo,
para que Dios les convierta y les haga generosos y desprendidos. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que trabajan al servicio de los pobres y necesitados, en entidades e instituciones tanto como civiles como de iglesia, para que Dios los bendiga con su amor. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, para que tengamos siempre muy presente la llamada que Dios nos hace para que vivamos atentos a todos los que sufren por la pobreza. Oremos. Padre, escúchanos. Además de pedir por todas las personas que se unen a esta celebración a través de la transmisión, también pedimos por cada una de sus intenciones. Cada quien en silencio puede hacer su propia petición. Dios nuestro, principio y fin de todas las cosas, escucha las oraciones de la Iglesia suplicante y concédenos que, a través de los acontecimientos de la propia vida, mantengamos firme la esperanza en alcanzar la vida eterna prometida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas, en efecto, de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo para que, confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo,
es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. En este momento cada uno puede pedir por sus difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo,
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente una reverencia de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi amor estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. En este momento, quienes no pudieron recibir la comunión sacramental, pero desean recibir la comunión espiritual, pueden hacer esta oración. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Ahora, en este momento de acción de gracias, invito a los que cumplen años esta semana o celebran un aniversario que se pongan de pie para darles la bendición. A ti, Señor, que das la vida y la conservas,
Te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial. Bendícelos y concédeles crecer en edad, salud y gracia. Escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. Muchas felicidades a todos los que están celebrando algún aniversario o algún cumpleaños. Nos ponemos de pie. Oremos. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Queridas hermanas, hermanos, estamos a punto de terminar esta celebración. Como siempre, agradezco a todos los que han venido aquí a la parroquia, tanto del territorio parroquial como de otras partes, porque gracias a las redes sociales, muchos que siguieron la Santa Misa durante la pandemia quieren venir a conocer la iglesia y hemos recibido gente de Venezuela, de Estados Unidos, de Costa Rica y de muchos otros lugares. Gracias a todos los que vienen y a los que nos siguen también a través de las redes sociales todavía. Gracias a los que cada domingo traen algo de despensa para los más pobres. Saben que al final del mes esta despensa se reparte entre personas pobres y entre varios asilos que se encuentran atendidos por el hermano Faustino. Que Dios les multiplique y que Dios haga que nunca falte nada en su hogar por su generosidad. También les comento que al final del año, en esta etapa, comienza la entrega, el tiempo de entrega del diezmo. Algunos preguntan, ¿qué es el diezmo? Bueno, en otras comunidades de otros credos les piden cada semana el diezmo. Aquí en la Iglesia Católica solamente se pide lo siguiente. El diezmo es un día, fíjense, un solo día de trabajo. De tal manera que las personas que trabajan tienen que pensar, ¿cuánto gano en un día? Ese es mi diezmo. Gano poco, mi diezmo es poco. Gano medianamente, mi diezmo es medianamente. Gano mucho, pues mi diezmo tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque estoy ganando más. Así que el diezmo es un día de salario o para los que tienen algún negocio, un día de ganancia. Eso es el diezmo. Las personas que no trabajaron, que no tuvieron trabajo durante el año, no tienen por qué entregar diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo se da en agradecimiento por el trabajo que se ha recibido y en justicia, porque si he recibido yo un salario, tengo que colaborar a las necesidades de la iglesia. El diezmo se entrega en un sobre especial. Aquí en la parroquia el sobre dice, doy gracias a Dios por el salario, por el trabajo que he tenido y ofrezco mi diezmo. Y en esta parroquia únicamente, en otros lados cada quien tendrá su propia manera de agradecer. En esta parroquia cuando entregan su diezmo les entregamos un calendario. Y si alguna persona llega a dar un diezmo mayor a 500 pesos, les entrego uno de mis libros en agradecimiento por su generosidad. Así que ya pueden entregar el diezmo desde ahora hasta el fin de año. Al final del año, todas las personas son mencionadas, ya que en el sobre se pone el nombre, y se pide por ellas en el día último del año en la misa de fin de año. Así que esa es la característica en esta parroquia. Si alguien quiere entregar su diezmo a través de alguna transferencia de otra parte que no vengan a la parroquia, pues se les puede enviar un libro, pero no en forma física, sino el libro en forma virtual. Agradezco a todos, como siempre, su generosidad para
y para todos los demás proyectos que tenemos en la parroquia, como el de la escultura de Cristo resucitado. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Al final, el cuento para los pequeñitos y, como siempre, un video. Que tengan un maravilloso domingo. Dios te salve María, Virgen sin mancha, llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres, y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos, y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición. Dios te salve María, Virgen sin mancha, llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres, y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos, y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición. Los mensajeros del miedo. Rodolfito jugaba plácidamente en un parque cercano a su casa cuando dos personas se le acercaron. Con el deseo de hacerlo cambiar de religión, lo llenaron de miedo. El fin del mundo está cerca y tienes que cambiar de religión para salvarte. El pequeño se inquietó con aquellas palabras y preguntó: ¿qué pruebas tiene de que se acerca el fin del mundo? Hay muchas señales. Las guerras, los huracanes, las inundaciones, los terremotos, las epidemias y el hambre. Todas esas son señales que anuncian el fin del mundo. Después el hombre le mostró varios recortes de periódico con escenas de guerra, hambre y desastres naturales. Luego los predicadores se aprovecharon del miedo de Rodolfito para invitarlo a ser parte de su religión. Cuando se acabe el mundo, Dios condenará a todos, y solo los miembros de nuestra religión se podrán salvar. El pequeño regresó a su casa tan asustado que sus padres se preocuparon y le preguntaron qué le pasaba. Se va a acabar el mundo, y para salvarnos tenemos que cambiar de religión. Tenemos que acudir al templo de los testigos de Jehová. Al escuchar la respuesta, su papá le preguntó: ¿ellos te dijeron que se va a acabar el mundo? Sí, y tengo mucho miedo. Tenemos que cambiar de religión para salvarnos. Sus padres lo invitaron a sentarse en el sofá y a reflexionar para que se calmara. Su mamá inició la charla con una pregunta. ¿A quién le harías más caso? ¿A Jesucristo o a las personas que te asustaron? Por supuesto que a Jesucristo. Estás en lo correcto, porque Jesucristo es el Hijo de Dios y su palabra es más importante que la de cualquier persona. Después le hizo otra pregunta. Piensa un poco. ¿Jesucristo vino al mundo para asustarnos? No,
Él vino al mundo para mostrarnos el amor de Dios y salvarnos del mal. La mamá del niño aprovechó sus respuestas y le dijo: Jesucristo está por encima de cualquier predicador, y Él, que es el Hijo de Dios, no vino al mundo a traer miedo, sino confianza en la misericordia de Dios. Después, su papá abrió la Biblia y buscó el capítulo 24 de San Mateo. Luego le dijo: Mira, hijo, escucha con atención lo que te voy a leer. Este capítulo nos dice que Cristo les dijo a sus discípulos lo siguiente: Nadie sabe el día y la hora del fin del mundo, ni siquiera los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso significa que ninguna persona conoce la fecha del fin del mundo, y quien presuma conocerla es un mentiroso que te está engañando. Rodolfito se fue tranquilizando y se animó a comentar: Esas personas me dijeron que las guerras, los huracanes, las inundaciones, los terremotos, las epidemias y el hambre son señales que anuncian el fin del mundo. Y me llenaron de miedo por lo que ha sucedido en Tabasco, Acapulco y otros lugares. Entonces su padre volvió a abrir la Biblia y le dijo: Fíjate bien lo que dice esta lectura. En el capítulo 21 del libro de San Lucas, Cristo nos dice: Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Eso nos enseña, Rodolfito, a no dejarnos engañar por falsos predicadores. Finalmente, la mamá de Rodolfito le dijo: Solo Dios conoce la fecha del fin del mundo, pero no nos la dice porque no quiere asustarnos. Más bien nos recuerda que cada día es importante para arrepentirnos y ser mejores. Él no quiere que le tengamos miedo, sino amor y agradecimiento por su misericordia. Las guerras y las catástrofes naturales no son señales del fin del mundo, sino oportunidades para sembrar amor y ayudar a los demás. Rodolfito agradeció a sus papás la reflexión. Es muy malo que falsos predicadores engañen a las personas para que por miedo cambien de religión. Es terrible que algunos católicos, por ignorancia y engaño, abandonen la verdadera fe que nos muestra a un Dios misericordioso en todo momento. Así que en lugar de considerar la inundación de algunas partes de nuestro país o del mundo como una señal del fin del mundo, las tomaré como la oportunidad de ayudar a los más necesitados. Esos predicadores deberían hacer lo mismo en lugar de estar sembrando miedo. Algunos de ustedes me han preguntado qué es el diezmo, si tiene algún sustento bíblico, cuáles serían las citas, para qué se utilizaría, etc. Miren, la palabra diezmo se deriva de la palabra diez, por lo tanto, de acuerdo a algunos textos y alguna costumbre también a lo largo de la historia, se considera una ofrenda a Dios precisamente del 10% de las ganancias, de las cosechas, de todo lo que una persona puede recibir económicamente. ¿Por qué? Porque de esta manera está agradeciendo a Dios por haber tenido no solamente la tierra donde sembrar, o el trabajo, o la salud, sino también todo, absolutamente lo que tenemos. El diezmo comienza no como una ley, sino en primer lugar como una decisión personal de agradecer a Dios por todos los beneficios. Y esto lo encontramos por primera vez en el capítulo 14 del Génesis, versículo 20, donde Abraham, al llegar a Salem, la actual Jerusalén, entrega al sacerdote de aquel lugar una cantidad como diezmo para ayudar a lo que sería el culto. Nadie lo obligó. Sin embargo, Abraham piensa en todas las bendiciones que ha recibido y dice: yo quiero colaborar a Dios con esto. Más adelante, en el mismo libro del Génesis, capítulo 28, versículos del 20 al 22, Jacob va a entregar también una ofrenda como agradecimiento por lo que se tiene. Después de Abraham, Jacob, vendrá José, por supuesto, vendrá Moisés, y es precisamente en el tiempo de Moisés cuando el diezmo se convierte en una obligación.
en una ley que todo judío y después más adelante todos los grupos derivados de los judíos, los cristianos, los católicos, etc., tendremos que cumplir. ¿Cómo surge esta ley? Miren, recordarán ustedes que el pueblo de Israel estaba formado por 12 familias, conocidas también como tribus, la descendencia de los hijos de Jacob o Israel. Entre estas 12 tribus Dios dijo, miren, la tribu de Leví se va a dedicar exclusivamente a que mi santuario y el culto se lleve de la mejor manera. No quiero que se descuide el santuario, no quiero que se descuide el culto, nada de lo que es importante para que ustedes no pierdan el camino y no se les olvide que Dios es la fuente, el autor de toda bendición. Entonces, para que todas las demás tribus puedan trabajar, cosechar, vender, fabricar objetos, etc., pero una tribu se dedique únicamente al culto, todas las tribus van a pagarle un porcentaje de sus ganancias a la tribu de Leví. Y de esta manera los levitas no van a tener ningún pretexto para decir, es que por estar sembrando descuidé el santuario, es que por estar sembrando descuidé hacer este sacrificio, es que por estar haciendo esto, no hay pretexto para que se estén dedicando al culto. Y por otra parte, para que el santuario, para que el arca de la alianza, para que todo lo que se necesita para el culto esté siempre de buena calidad, con mucho cuidado. Porque los objetos, tú lo sabes muy bien, tienes un horno de microondas, tienes una plancha, tienes un mueble, ¿qué les pasa con el tiempo? Se van deteriorando. Y si el arca de la alianza estaba embellecida con algunas laminillas de oro, por ejemplo, con el uso, estas laminillas se iban desgastando y ¿qué había que hacer? Como llamamos ahora, restaurar. Y de tal manera que la restauración, no solamente de tu horno de microondas, del sillón de tu sala, etc., sino en aquel tiempo de las cosas sagradas, pues incluía, exigía una cantidad económica para que se pudiera hacer constantemente. Esto entonces va a estar mencionado en el capítulo 27, versículo 30 del Levítico. Es donde Dios dice, una de las tribus, la de Leví, se va a dedicar únicamente al culto para que sea hecho de la mejor manera. Y esto también lo vamos a encontrar en el Éxodo capítulo 22, versículo 29. Por lo tanto, de lo que sería una, vamos a decir, una actitud de agradecimiento se pasa después a una ley. Yo estaría más de acuerdo en que el diezmo se entregue no por una ley forzada, sino más bien por el agradecimiento de las personas. De hecho, actualmente, ¿qué es el diezmo? Miren, hay comunidades religiosas como por ejemplo los mormones, los testigos de Jehová, etcétera, que llevan una lista rigurosa de todos sus miembros y les piden o cada semana o cada mes la entrada exigida de lo que ellos están ganando. Se informan de alguna manera cuánto es lo que ganas. Entonces tú tienes que entregar para el culto un 10% de tu ganancia semanal o mensual. Y así es como, bueno, ellos pueden hacer grandes obras porque finalmente esto sería la finalidad del diezmo, ¿no? También en la Iglesia Católica se pide el diezmo, pero aquí hay una diferencia sumamente grande. Porque en las iglesias católicas, en la hora de la misa, se pide a través de una charola, la limosna. Pero en la limosna, mira, el que quiere, da, el que no quiere, se disimula o simplemente dice, no, hoy no voy a dar. Y la verdad es que la gente ni siquiera asiste a misa los domingos, muchas de ellas, por lo que el diezmo, no sería propiamente la limosna. Por esta razón, la iglesia solamente una vez al año pide el diezmo. Pero fíjate bien, la iglesia lo único que hace es pedir un día de trabajo o un día de ganancias. Eso es el diezmo. Un día de tu trabajo de todo el año o un día de ganancias de tu trabajo de todo el año. De tal manera que, de esta manera, una persona cumple con su diezmo entregando un día de ganancias o un día de trabajo.
Si la persona tiene el salario mínimo, su diezmo es el salario mínimo. Si una persona gana, por ejemplo, 5 salarios mínimos o 10 o lo que sea, su diezmo es lo que obtiene en un solo día. Y los comerciantes, por supuesto, su ganancia sería un día, su diezmo sería un día de ganancias. Generalmente la iglesia lo pide hacia el final del año porque mucha gente recibe el aguinaldo. Y al tener una cantidad más fuerte, pues es más fácil que pueda desprenderse de un día. De tal manera que la gente puede entregar el diezmo en las parroquias. ¿Para qué sirve el diezmo? El diezmo particularmente sirve para actividades del arzobispado, como por ejemplo la ayuda en la pastoral de cárceles, porque hay distintas pastorales, pastoral juvenil, pastoral vocacional, pastoral de misiones, pastoral, etc. Y el arzobispado ve en dónde puede invertir parte de este diezmo para que la acción evangelizadora de la iglesia tenga mejores resultados. Pero también tiene otras acciones que van encaminadas a la caridad. Si bien ayudar a los presos es una obra de caridad, también, por ejemplo, las pensiones o los seguros a los sacerdotes mayores. Estos sacerdotes que trabajaron toda su vida y al llegar a la vejez pues ya no pueden trabajar en una parroquia. Bueno, el sustento para estos sacerdotes se obtiene del diezmo y también algunos procedimientos o, como se dice, sí, procedimientos médicos para ayudar a los sacerdotes. Y el diezmo se entrega al arzobispado. Todas las parroquias lo pueden recibir, pero el diezmo se entrega al arzobispado. ¿Cómo se puede entregar el diezmo? Generalmente en un sobre. El sobre lleva un espacio para que se pueda poner el nombre. En mi parroquia lo que hacemos es todas las personas que entregan su diezmo las anotamos para que el día 31 de diciembre ofrezcamos la misa de fin de año por las personas que tuvieron trabajo en agradecimiento porque lo tuvieron. Y el día 1 volvemos a ocupar sus nombres y a mencionarlos para pedir que no les falte el trabajo. Atención, si una persona no tiene trabajo, no tiene por qué entregar el diezmo. Y las personas jubiladas o pensionadas no tendrían por qué entregarlo. Si quieren entregar alguna ayuda opcional, voluntaria, lo pueden hacer, pero en realidad no están exigidas, no están obligadas, mejor dicho, a entregar el diezmo. De esta manera, pues, nos queda muy claro que el diezmo en la Iglesia Católica, donde no llevamos una lista de los asistentes, de los que forman parte de la comunidad, no se exige un 10% cada semana, es una ayuda que se pide para que la gente de buena voluntad pueda darla y ayude a las obras de la Iglesia y por supuesto también al culto. Una última cita sobre el diezmo nos la da Malaquías capítulo 3 versículos del 8 al 12 y esta menciona algo muy particular. Se dice que quien no entrega el diezmo es como si le estuviera robando a Dios. ¿En qué sentido lo dice? Yo creo que voy a lo que decía al principio de este video. Cuando una persona se da cuenta que todo lo que tenemos proviene de Dios, todo lo que pasa por nuestras manos como bendiciones viene de Él, lo mínimo que tendríamos que hacer sería agradecerlo. Y precisamente una forma de agradecerlo es a través del culto y a través de la ayuda, la misericordia que las distintas instituciones como la Iglesia pueden tener en favor de los demás, porque recuerda que también la Iglesia tiene apoyo a asilos, orfanatorios, a personas enfermas, a migrantes, etc. Y esto es solamente gracias a tu ayuda. Durante un tiempo, cuando la gente daba más diezmo, la Iglesia tenía hospitales de beneficencia, incluso para personas con enfermedades mentales, tenía una gran cantidad de orfanatorios, etc. Cuando el gobierno se empezó a encargar de este tipo de cosas y la Iglesia recibió menos recursos, pues ya no los puede tener de la misma manera, pero es obligación de la Iglesia ayudar siempre a los más necesitados. Una última cosa. Aquí en la parroquia yo trato de que la gente entienda que no solamente se trata de dar, sino también de recibir.
y constantemente yo me encargo de que la gente reciba algo que le haga sentir valorado, importante. Cuando la gente entrega el diezmo en mi parroquia, yo les ofrezco de una forma muy sencilla el calendario del año, para que de esta manera tengan en él los horarios de la parroquia y bueno, de esta manera también recuerden santificar el tiempo. Y para aquellas personas que de acuerdo al salario mínimo, porque entregar por ejemplo 5 salarios mínimos, que es una cosa rara dentro de la iglesia, y yo les entrego un libro de reflexiones cortas para que a través de las reflexiones puedan tener un cambio en su vida o puedan tener un apoyo también para continuar en su crecimiento espiritual. Espero que de esta manera haya quedado claro lo que es el diezmo. El diezmo se puede entregar en cada parroquia y en el caso de que lo quieran entregar en la parroquia de San Cosme, porque son parroquianos de este lugar, entregan su sobre en la oficina y ahí se les entrega o bien el calendario o de acuerdo a los salarios mínimos que entregan, se les entrega también el libro. Y si alguna persona está viendo este video y me sigue a través de las redes, también pueden entregar su diezmo a través de esta cuenta. Es una cuenta dirigida directamente a la parroquia de los Santos Cosme y Damián. No se puede entregar el diezmo a una persona, sino a una parroquia, a una institución como está aquí. Y les pido que si quieren recibir el libro, no en forma física, porque no se los puedo enviar. Si lo hacen y después quieren venir a recogerlo, perfecto. Pero si no puedo enviarlo y ustedes tampoco pueden venir, ¿qué hacen? Envían, por favor, su comprobante a este correo que aparece aquí y en este correo les van a enviar el libro digital a través de su correo electrónico. Les agradezco a todos su colaboración anticipadamente y sobre todo la ayuda que generosamente hacen constantemente a la Iglesia. Que Dios les bendiga.